Mañana se vivirá el momento más emotivo de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Los actores que dan vida a los personajes principales son José Antonio, Almada Inca y Alfonso Reyes. Ahora lo invito para que conozcamos más de ellos. Cerca de 2 millones de personas asistirán a la 176 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, que sin duda es una de las celebraciones religiosas más concurridas de México. Este evento se caracteriza por la gran personificación de los actores que dan vida a la crucifixión. Sin duda el personaje principal es Cristo, que este año será representado por José Antonio Reyes, de 23 años, quien, inspirado por la tradición familiar, se postuló para el papel. Desde pequeño se nos inculca esta tradición y también mi bisabuelo fue Cristo en 1930, entonces toda mi familia desde muy pequeño te inculcan esta tradición y sobre todo enorgullecer a nuestro pueblo. Almada Inca desde pequeña tenía la inquietud de formar parte de este evento, por lo que se preparó para lograr darle vida al papel de la Virgen María. Es una dicha, no sé, me siento bendecida porque es cumplir con uno de mis mayores sueños que por fin estoy logrando. Entonces en el momento son muchas emociones porque te sientes nostálgica, alegre, es demasiado el orgullo que tienes en ese momento. Este año la representación se caracteriza porque la mayoría de los papeles serán interpretados por jóvenes. Sin embargo, también hay quienes han participado por más de 20 años, como Alfonso Reyes, quien interpretará a Poncio Pilato. Somos del barrio de la Asunción, me gustaría oír los ensayos a la casa de ensayos, no se conocen, ahí vamos a los ensayos y yo desde chiquito me iba, pero me gustaba ver a los señores cómo hablaban, o sea, Pilato, ya no viven, todos los veía yo y todo, y yo decía, ¿cuándo llegaré a ser como ellos? Entonces la vida, Dios me ha dado esa oportunidad. Ellos son algunos de los actores que hacen posible este gran evento. Mariana Sánchez, 21 Noticias.